Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Hoy con un tema especial, los 70 ancianos. ¿Cómo podemos nosotros adquirir esa sabiduría y poderla transmitir a través de el entendimiento de los códigos de las Escrituras? Estamos en una porción semanal cuando enciendas. Encender la sabiduría del Eterno son metáforas de aprender a mirar con los ojos del entendimiento. Y entonces tenemos aquí en este tiempo de Escuela de Guerra Espiritual cómo entender los ejércitos celestiales, cómo entender el espíritu del Creador, cómo entender cuando se refiere la diestra de Adonai o la diestra del Señor, la columna derecha, la columna izquierda y la columna central, que establece la estructura del árbol de la vida o del altar del profeta Elías, que si está en ruinas, pues no funciona. Entonces hay que aprender hay que entender cómo funciona para poderlo reparar. Porque si no oramos, pues el Todopoderoso no nos escucha, porque el poder es de la palabra. Entonces no es bien pensar, sino bendecir. Entonces necesitamos entender las palabras para que se vuelvan luz. Las palabras no son sonidos, simplemente. Las palabras también son frecuencias. Y esas frecuencias afectan en el interior y afectan el exterior. Y entonces, si lo que piensas no es conforme a lo que dices, allí hay un caos. Y precisamente por eso dijo, hágase la luz, haya oro, que haya luz, que tenga vida la luz. En las Escrituras, pues ese hágase la luz, pues nos permite entender la sabiduría del Altísimo. Porque a veces pensamos que tenemos muchos problemas, pero hay un solo problema, el caos en la mente. Y por eso hay que ordenar la mente, ordenar la manera de pensar. Cuando decimos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, la palabra uno no es del número uno, sino ejá. Y ejá quiere decir orden en la manera de pensar. Pareciera que tuviéramos muchísimos problemas, porque el único problema es que hay algo oculto que no has logrado ver, o sea, no has logrado entender. Y por eso es que dice la Escritura que el Espíritu te hará entender. Entonces, ¿cómo podemos pasar estas metáforas a la vida práctica, que es lo que nos interesa, y cómo ser contados entre los ejércitos celestiales? El poder es una cosa y la fuerza es otra. O sea, el poder frente a la fuerza, donde el poder es cuando vibras, y como dijimos que las palabras son sonidos y también frecuencias, entonces el poder de la palabra. El poder es cuando uno vibra, pero la fuerza es cuando uno tiene fama, dinero, cuando uno tiene cosas. Entonces, cuando se pierde todo, cuando se pierde el dinero, la fama, las cosas que ha acumulado, entonces queda sin nada. Pero desde el poder se puede perder todo y sigue igual. Entonces se trata de convertir las tinieblas a la luz, el miedo en amor y la duda en confianza. Bueno, y por eso abordamos el texto en el cual hacemos referencia en el capítulo 11 del verso 23 del libro de Bamidbar o Números, donde dice, entonces Yahweh respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras que Yahweh, y reunió 70 varones de los ancianos del pueblo. Bueno, esa reunión de los 70 no es simplemente una reunión de 70 personas adultas ya de avanzada edad, porque la palabra para anciano en hebreo no es como nosotros nos imaginamos. La palabra para anciano en hebreo es jaján, y jaján es sabio. O sea, 70 sabios. Y entonces, los hizo estar alrededor del Mizcán, alrededor del tabernáculo. O sea que en el tabernáculo es el centro, como el corazón, que es donde se emana la luz. Y esa luz, esto le llega a todos los que estaban ahí en el entorno. Por eso, ¿cuál fue la dificultad? ¿Cuál fue el problema? Que en el campamento, 2 de todos los 600,000 que habían en el campamento, también recibieron el mismo espíritu del Señor y hablaron lenguas. Y ahí vienen esas lenguas de fuego. Entonces,
como el Todopoderoso no hace sección de personas, ¿cómo podemos entender estos números cuando en el mundo espiritual se accede al mundo de la unidad? Allá todo es números, porque números no son los números cardinales ni los números arábicos, no, son alegorías, es el peso de cada palabra. O sea, es como el peso de la luz, de la revelación de cada palabra. Y por eso, bueno, si el Todopoderoso no hace sección de personas, ahora esto se manifiesta el verdadero amor y la verdadera adoración, porque el Espíritu de verdad, pues se manifiesta también en dos en el campamento. Entonces 72 aparecen los 72 nombres de la apertura del mar, cuando se escudriñan las escrituras y no solamente se debaten, sino que se escudriñan para ponerla por obra. Entonces, para subir a ese nivel de sabiduría hay que reparar la emoción. Y por eso sabemos que la fragmentación del amor, la única emoción, se fragmentó en 7 en esta dimensión, y que para poderla reparar hay que aplicar 10 pasos. Entonces 7 por 10, obviamente que a los 10 mandamientos, que es precisamente la luz del conocimiento y la sabiduría del Eterno. Entonces nos da 70. Pero ¿qué hacemos con esos 70? ¿Qué hacemos si hemos sido perdonados 70 veces 7 y hemos perdonado 70 veces 7? Pues ponerlo en práctica. Es unir entre lo humano y lo divino. Entonces esos dos representan los 72. Por eso cuando nosotros leemos los textos más antiguos, la comisión de los 70 no fueron de 70, fueron de 72. Cuando miramos nosotros la primera palabra del mundo emocional, la palabra Gesed o gracia, tiene un valor numérico de 72. Entonces estos números ya no son números, sino un equilibrio emocional cuando se practica y cuando se entiende. Entonces, por decir algo, tenemos el Salmo 67 que tiene 7 versos. Y uno dice, pues, ¿qué tiene que ver esos 7 versos? Porque esos 7 versos conectan con esas 7 manifestaciones del Espíritu, esas 7 ojos, esas 7 luces, o esos 7 lámparas del candelabro. Por eso se llama menorá, el candelabro dorado, el candelabro de oro, que precisamente es el tema central de la porción cuando enciendas el menorá, cuando enciendas el candelabro. Entonces un verdadero guerrero construye un puente entre lo humano y lo divino, y reina desde el amor. Entonces ese es el carácter del rey, por eso de allí viene David. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender? Bueno, ¿quiénes fueron los que recibieron lo mismo en el campamento? Si nosotros miramos lo que dice la Escritura, en el campamento, recibieron 2 de todos los que habían en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Meldad. Y entonces es allí donde viene la urgencia de ir a la raíz de las palabras, porque si las palabras no son solamente sonidos sino frecuencias, o sea, ¿qué frecuencia se mueve cuando en el idioma de la creación, el idioma hebreo, decimos Eldad? Y cuando decimos Meidad, bueno, Eldad traduce Dios amado, el de Elohim, el Altísimo, el Todopoderoso, y Dad, de ahí viene David, amor, amoroso. Entonces, y Meidad traduce como cariñoso. De allí la palabra Meidad viene de la palabra Yadad. Y Yadad quiere decir como tirar suertes, como echar suertes. De ahí la raíz de Yadad es Yadá, que es la misma pronunciación que quiere decir adorar, o lanzar una flecha, o tirar una piedra, o tirar la lanza. Bueno, ¿cuándo nosotros podemos tener el derecho legal para que se manifieste el espíritu de sabiduría y de poder en cada uno de nosotros? Por eso es que Yeshua representa el poder y la sabiduría de Elohim. Cuando nos comportamos
amorosamente conforme el amor del Creador. Ahí está el dato. Dios amado, cuando sentimos el amor del Creador, si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso esos 10 por 7, entonces da 70. Ahora, pues cuando le adoramos en espíritu y en verdad, allí se manifiesta el poder y la sabiduría. Se manifiesta la luz de los 7 candelabros dorados. Por eso habíamos estudiado en el principio que esas 7, cuando se enciendan esos 7 candelabros, se encienden hacia adelante o hacia el lado opuesto o hacia el futuro, podríamos llamarle si estamos en un tiempo presente. Entonces encontramos ese futuro como en el principio, el lado opuesto de qué era lo que había sucedido, que el pueblo para esa época, para ese nivel de conciencia, había rechazado el maná y había pedido carne. Y por eso dice, bueno, ¿acaso se ha cortado mi mano? La diestra de Adonai, ¿acaso se le cortó su mano? Bueno, entonces ahí viene la respuesta. Vas a ver cómo mi palabra se cumple. ¿Cuándo se cumple? Cuando está llena de amor, humildad, y cuando ya está llena de adoración. Cuando esa palabra lleva la frecuencia del poder del Todopoderoso. No la fuerza, sino el poder. Recuerde que hicimos un énfasis entre la diferencia del poder y la fuerza. Bueno, porque ¿de dónde viene esta fuerza? Esta fuerza viene desde el principio, cuando el Eterno dijo que hizo las lumbreras hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas, Génesis 1:16. Entonces, la palabra lumbrera en hebreo es meor. Y meor quiere decir, de ahí meorá, de ahí menorá, quiere decir cuerpo luminoso o luminaria. Bueno, entonces, cuando nos referimos al sol, no necesariamente es el sol, es la luz que le da luz al sol, porque en tu luz veré la luz. Entonces, entender que el sol es un arquetipo del Creador, no para adorar la creación que es el sol, sino para conectarnos con la luz del entendimiento y la sabiduría del Creador, que es algo totalmente distinto, y entonces viene esa luz que se refleja en la vasija que recibe, la lumbrera menor, que se le llama luna, pero si lumbrera es mejor, o sea, esa vasija se llena de luz. Entonces, por eso la luna afecta directamente a la emoción. Mientras no haya una reparación en la emoción, en la mente y en el corazón, el sol te castigará de día y la luna de noche. Pero cuando viene la luz del entendimiento, porque lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos, pues el sol no te castigará de día ni la luna de noche. Entonces, ¿cómo podemos nosotros implementar toda esta sabiduría del Salmo 67, que tiene 7 versos, esas 7 manifestaciones, o toda esta sabiduría del verdadero guerrero que construye puentes, o sea que es un sacerdote, es un pontífice entre lo humano y lo divino, hace puente entre lo humano y lo divino desde el amor? Y ese es el carácter de Elohim. Entonces lo hace rey. Entonces rey, sacerdote y pueblo santo. Entonces, bueno, allí cuando en el mundo exterior hay caos, pues es el momento de adorar y de alabar y de activar esos ejércitos celestiales que están en metáforas como las alas del águila. Akaná, Ejin ya es la palabra para águila, y la palabra para ala en hebreo es caná. Y caná traduce ejércitos. Hay un ejército de guerra y hay un ejército de adoración. Entonces, cuando dice que nos sacó de la esclavitud de Egipto bajo las 2 alas del águila, estas son metáforas para saber cómo salir de cualquier estrechez y de cualquier dificultad. Bueno, si estás enfermo, si estás triste, alábalo, adórale en espíritu y en verdad, enciende ese candelabro, mueve los ejércitos celestiales. Porque si tu oración se alinea con la Torá, el cielo respalda tu oración. Y si se alinea con la preocupación, pues calla, no hay respuesta, hay silencio. Porque cada acto de fe reconfigura tu entorno. Porque la fe no da resultado por la duda. Si no hubiera duda y hubiera solamente certeza, pues todas tus oraciones tienen respuesta.
Por eso Yeshua nos dejó la garantía, las arras del Espíritu. No nos dejó una religión, no nos dejó una creencia, ni nos dejó terreno, nos dejó un modelo para implantar el reino. Nos dejó el poder para establecer el reino de los cielos en la tierra. O sea que no hay que invertir, no hay que solamente traer el cielo a la tierra, es alinearse con él. Entonces, cuando nos alineamos por afinidad de forma, pues nos hacemos uno con él, porque la fe no fue dada para escapar del problema, la fe fue dada para gobernar sobre los problemas. Entonces, entendiendo que la palabra que dice como lumbreras no se refiere al sol, ni a la luna, ni se refiere a la expresión meor, lumbrera en hebreo es meor, de ahí viene menorá, que es un cuerpo luminoso. Y entonces ¿de dónde viene esa luz? ¿De dónde viene ese entendimiento? ¿De dónde viene esa sabiduría? Pues de la luz. Y entonces esa luz es cuando entiende las palabras que salieron de la boca del Todopoderoso. Entonces allí sabemos quién tiene la fuerza, quién tiene el poder y quién tiene la fuerza. Bueno, entonces, entendiendo todo esto, sabemos que la luz del Eterno se representa en el candelabro, en las 7 lámparas, y que escuchamos que cuando la enciendas había que encenderla hacia adelante, y que la palabra adelante en hebreo es mul, y mul quiere decir lado opuesto. Entonces, cuando el pueblo le dio la espalda, cuando rechazó el maná, entonces allí, cuando cambiamos el orden, cuando adulteramos la verdad, es allí donde hay que pasarnos al lado opuesto. Cuando ves que en alguien se manifiesta orgullo, altivez, jactancia, arrogancia, ese es el mejor momento para pasarnos a la humildad, la mansedumbre, la paz, la armonía, porque estaríamos dejando la fuerza y llenándonos de poder. Recuerde que cuando tenemos poder, lo podemos perder todo y no pasa nada, porque tenemos poder para crearlo. Pero cuando tenemos solamente fuerza, lo pierde todo y entonces queda sin nada. Y es la gran diferencia entre el poder de mover los ejércitos celestiales, ese símbolo en la unidad del amor, de la misericordia, de la gracia, de ese gen. Por eso traduce la palabra gracia en hebreo Gesed. El valor numérico de Gesed es 72. Entonces, bueno, ahora recordamos ¿por qué se abrió el mar? Por esas 72 estructuras angelicales. Entonces Yahweh descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Números, Babimbar 11:25. Entonces aquí estamos poniendo en práctica el sonido del shofar, moviendo los campamentos de los ejércitos celestiales, moviendo la corte celestial de ángeles, moviendo una serie de fuerzas espirituales de verdad, por haber reparado la emoción, por haber perdonado 70 veces 7. Y por eso habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad. Ya explicamos que Eldad quiere decir el amor de Elohim, y que Meldad, pues quiere decir la palabra Meldad, quiere decir como conducir, como tirar suertes, como viene de la raíz Yadá, que significa adorar o tirar una flecha. Entonces, cuando nuestras palabras van impregnadas de la frecuencia del amor, pues allí se mueven los ejércitos. Por eso terminamos reflexionando sobre lo que dice el Salmo. ¿Por qué? Porque David usaba el amor del Eterno. Dice que David tenía el corazón conforme al corazón del Eterno, porque David quiere decir amoroso. Entonces no se trata de una persona, se trata de cómo establecer ese amor para poder tener la certeza de no solamente entender, sino escribir
y manifestar los salmos. Salmo 90, 17 dice: sea la luz de Yahweh, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Bueno, cualquier obra que se vaya a manifestar en tus manos ya no es una tumba de codicia, ahora es un altar de amor, de misericordia y de bondad. Y es allí donde podemos activar el poder en lugar de la fuerza. Y es allí donde nos pasamos al otro lado. Cuando veas pobreza, miseria y sientas que no tienes, que no hay, piensa en Dios, piensa en Elohim, porque Él es el poder. Piensa en Yeshua, que te dio el poder y la sabiduría que se le fue otorgada. Y es por eso que en su nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, limpiamos leprosos y levantamos muertos, porque se mueven los ejércitos celestiales de Tibaj Adonai. Entonces, si celebramos realmente el Shavuot, que es precisamente el llenarnos de esa luz y esa sabiduría, pues lo más lógico y lo más práctico es que de aquí en adelante caminemos con los cielos abiertos y viendo los millares y millares de ángeles que suben y descienden trayendo la respuesta. Laila Tot, buena noche, y Leitadot, nos vemos luego.